los presentes este excelente proyecto, esta excelente iniciativa. Antes que nada, por favor, me confirman si todo está bien, se puede ver la presentación y se me escucha bien. Correcto. Perfecto. Entonces, si todo está correcto, pues podemos iniciar, ¿no? Listo. El proyecto, pues la presentación, como ya lo habían anunciado, se llama Green Up, una iniciativa híbrida ante la pandemia. La idea, la idea aquí es pues presentar mm, una alternativa a tantos problemas, a tantas situaciones que se han dado con la pandemia que estamos viviendo actualmente, mediante un proyecto que combina el tema, pues el tema verde, el tema agrícola, con el tema tecnológico y el tema comunitario, pues no sabemos que las personas son muy importantes, es al final del día lo más importante que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en esta presentación vamos a dividir pues en diferentes secciones, vamos a presentar el problema, un poquito de información sobre este problema, plantear nuestros objetivos y de allí vamos a plantear todo lo que es la solución, los detalles de cómo se ha llevado teóricamente a la solución, qué estamos implementando, qué es lo que estamos haciendo y pues el resultado actual, ¿no? El resultado actual, lo que tenemos, algunas conclusiones, recomendaciones, trabajo futuro y la bibliografía de la que nos hemos basado. Bien, como introducción, realmente aquí lo más importante pues es destacar el trabajo que se ha hecho, todo este proceso durante este tiempo muy difícil que hemos tenido. Todo ha cambiado, ¿sí? Realmente todo ha cambiado. Se habla mucho últimamente de volver a como era antes, a la normalidad y pues no, realmente todo es muy diferente después de tantas cosas que han sucedido, muchos cambios en la medicina, en los hospitales, en cómo se llevan procesos, cambios, cambios económicos, muchísimos cambios económicos, negocios a la baja, negocios a la alza, nuevos mercados que se abren, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nuevas soluciones. Y al final del día, los que estamos aquí somos nosotros, somos la comunidad, ¿no? La gente, las personas, que es a quienes más nos afectan a lo mejor, pues, eh, gente que no se ha visto en mucho tiempo o que al final del día no se volverá a ver, pues, ¿no? Debido a situaciones fuera de nuestro control, situaciones catastróficas. Entonces, pues, realmente aquí un pequeño mensaje introductorio vendría a ser, pues, mantengámonos firmes, ¿no? Mantengámonos pisando fuerte, con pie de plomo. Si bien, pues, se ha dejado un poquito, em, se ha desatado un poquito nudos para que pues la economía se pueda reactivar, esto todavía continúa, ¿no? Realmente esto es una pequeña reflexión, un pequeño mensaje que les quiero dejar a todos los escuchas. Vamos con el problema. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo nosotros hemos abordado la situación? El COVID-19, como ya lo había comentado, es un enorme ejemplo de algo disruptivo, un cambio, y pues más que todo el tema viene por la parte socioeconómica, pues, ¿no? O sea, estamos afrontando muchísimos cambios aquí. Y hablando del ser humano, en el tema afectivo, pues tenemos también una prioridad, una segunda prioridad, que viene a ser más que prioridad nuestra, prioridad de la tierra, prioridad del mundo entero, que es el tema de la alimentación, ¿no? Ahora, por todos los efectos que se han dado del COVID-19, uno de los temas más sensibles que más ha afectado es la cadena de suministro. Como podemos observar, una pequeña imagen de la cadena de suministro, pues a lo mejor uno conoce el camino em, de, del supermercado a la mesa o tal vez de alguna plantación a la mesa, pero hay estrictos procesos, pues, ¿no? Hay toda una serie de procesos que se tienen que seguir, estándares de calidad, para poder llevar pues los alimentos a nuestra mesa, a nuestras familias, ¿no? Y sin embargo,
este tema es uno de los más afectados, ¿no? Este gráfico es bastante interesante, parte de la justificación, se me hace muy, muy, muy interesante. Estamos presentando una pequeña comparativa sobre medidas de seguridad, las medidas estándares que hemos venido llevando contra el proceso, la cadena de suministros, ¿no? Medidas muy clásicas como pues mantenerse en buena salud, lavarse las manos, preparar bien los alimentos, desinfección, la distancia social, lo que son el tema básico, lavado de manos, contra cada uno de los elementos de la cadena de suministro. Por ejemplo, el que tiene más impacto viene a ser el consumo, ¿no? El consumo de alimentos. Aquí se tienen que respetar pues todos los, todos los elementos, ¿no? Todas las medidas de seguridad. Justamente pues es una de las situaciones más críticas que con más cuidado se le está tomando, ¿no? Las medidas de los restaurantes, higiene, o sea, tantas cosas que deben implementarse. A lo mejor, pues, muchos pensarían que los restaurantes, pues, abren y solamente tienen esa distancia y medidas de higiene. No, realmente son procesos muy complicados, pasando incluso por temas de producción agrícola, el cropping, recolección de cultivos procesados, ¿sí? Entonces tenemos que, curiosamente, mientras esta cadena más se acerca al plato, a la mesa, al usuario, al consumidor, ¿no? Se deben tomar pues muchas más de estas medidas de seguridad. Pero pues no hay que descuidar el tema desde la producción, ¿no? Llevar todas estas estrictas medidas desde la producción, porque pues si desde allí el alimento viene contaminado, pues realmente ahí tendremos un gran problema. Ahora, el tema de la alimentación, pues, si bien es muy importante, hay hay un adagio popular que sí quiero citar aquí, que vendría a ser, pues, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Nos estamos alimentando, tratamos de alimentarnos bien, tratamos de llevar el tema agrícola, pero pues, ¿qué sucede también con el tema mental? El tema del COVID también nos ha afectado a nivel psicológico. Temas como estrés, depresión, pérdidas de familiares, estrés en los niños, estudiantes. Hay muchísimas cosas que han venido afectando. Justamente aquí para citar dos ejemplos que se me hacen bastante interesantes, el UNICEF pues ha publicado ciertas propuestas, ciertos pequeños estos booklets, estos manuales, ¿no? En donde se hacen revisiones, ¿sí? Revisiones, planes de acción, actividades, pues, para que podamos tomar en cuenta para la salud mental de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que podríamos percibir que no están muy afectados, pero sí están bastante afectados. Ahora, justamente otro ejemplo muy interesante, bueno, realmente no, este es un evento deportivo que ha dado mucho de qué hablar justamente este fin de semana. No sé si aquí dentro de la sala o dentro de las personas asistentes haya algún fanático le haya seguido la noticia, una pelea que se dio justamente en la UFC, el luchador Khabib, justamente uno de los mejores del mundo libra por libra, ha perdido pues en este tiempo a su padre, su entrenador, su mentor. Estamos hablando de una élite deportiva, una persona que ha entrenado desde muy chiquito, es su vida y pues ha decidido por la pérdida de su padre finalizar su carrera, ¿no? Entonces, es una cuestión muy complicada de digerir, una cuestión muy sensible. Hablamos de alguien que todavía tiene mucho tiempo para seguir, pero es ante todo el respeto y pues este golpe, ¿no? Porque se puede ver una persona muy bien físicamente, pero mentalmente puede estar destrozada.
Entonces, es muy interesante ver estos ejemplos disruptivos, ¿no? Que pues muchos pensamos, ok, la gente, los médicos, las personas, hay muchísimas personas que le afectan, pero a lo mejor pues son dos ejemplos puntuales, dos casos que sí, sí lo tocan a uno, ¿no? Sí, sí son bastante interesantes de considerar, desde niños de todas las edades hasta gente élite. O sea, realmente esta situación no ha perdonado a nadie, a todos les ha pasado alguna factura. ¿Qué podemos hacer ante este panorama tan adverso, no? Pues otro adagio popular dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Y pues efectivamente se abren muchas áreas de oportunidad. Se ve pues que la gente ha decidido hacer muchas actividades en casa, ¿no? Empezar a buscar esta unión familiar, alguna actividad, algún tema, y pues muchos han optado por el tema de cultivos entre sus mismas familias, empezar con cultivos familiares, apoyándose entre toda la gente, entre todas las personas, y pues realmente esto sirve mucho, ¿no? Disipa mucho a la gente, incentiva la unión, y pues como valor agregado tiene generación de alimentos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestro pilar fundamental? ¿Cuál es nuestra filosofía? Lo que queremos lograr con este proyecto es desarrollar una cultura verde comunitaria mediante la implementación de agricultura vertical en los que son espacios urbanos. ¿Sí? La idea aquí es olvidarnos de lo anterior. Realmente esta situación actual nos ha obligado a cambiarnos el mindset a todos. Entonces, deseamos como objetivo cambiar este mindset a mucho mejor, ¿no? Mediante esta cultura verde, combinando comunidad, tecnología y buenas prácticas de cultivo, ¿no? Aprovechando pues espacios urbanos, estructuras urbanas, mediante implementación de sembríos verticales. Ya hace unos 5, 6, 7 años, a lo mejor este sistema de cultivo pues no era tan conocido, no tenía ese alto impacto. Ahora son realidades que son bastante palpables, ¿no? Se pueden ver, ¿sí? Se pueden visualizar de muchas formas. Teóricamente hablando, ¿qué tenemos aquí? Vamos a poner primero una fundamentación a toda nuestra investigación, a todo nuestro trabajo. El primer término importante aquí es la agricultura 4.0. Básicamente es combinar nuevas tecnologías con producción de alimentos, ¿no? Tenemos una amplia gama de elementos que podemos agregar a al tema de la agricultura, a nuestros sembríos, a nuestros cultivos, ¿sí? Los que enlisto pues aquí en el slide son unos poquitos, realmente son muy pocos. El tema de la genética, ¿sí? Para producir diversos tipos de frutos, climas controlados, calor, frío, humedad, lluvias, sombra, luz, em, calidad de ambiente, pH, etcétera, etcétera, etcétera. Condiciones de cultivo, pues que también nosotros eh, estamos haciendo este proceso del cultivo, tiempos de cultivo, tipos de cultivo, entre otros. Smart Farming, aquí es donde viene el tema de la tecnología o granjas inteligentes, ¿sí? Tenemos inclusión de cualquier tipo de tecnología móvil, satelital, hablamos de aplicaciones, smartphones, entre otros. Robótica, el uso pueden ser dispositivos o elementos controlados o semicontrolados. Bueno, esto en inteligencia artificial tiene un término. Son sistemas supervisados o no supervisados, ¿sí? Ese era el término adecuado para poder realizar los cultivos, ¿no? El tema de la Big Data es un paradigma que actualmente está muy en boga, ¿sí? La data es lo más importante ahora actualmente, hay muchas guerras por este tema de la información, si no, pues pregúntenle a Estados Unidos y a China, que hay mucha fricción y pues hay mucha especulación, pero en el fondo todo es por la información y pues entre otros tipos de tecnologías.
Un ejemplo bastante interesante sobre el tema de los controles de los cultivos y la inclusión de la agricultura 4.0 es en la producción de vino. Es un ejemplo bastante interesante, el vino californiano, ¿sí? Por lo general, cuando se habla de vinos, nosotros pensamos en Argentina, en Chile, en Italia, en lugares pues un poquito más conocidos, ¿no? En los Estados Unidos, el estado que más produce vino es el estado de California, ¿no? A nivel de Estados Unidos. Incluso, bueno, es conocido que si California el estado de California se lo considera como un país, podría estar de entre top 10 a nivel mundial, debido pues a su alta producción, tecnificación, producto interno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, incluso en producción de vino, se lo considera en el top 5 de productores de vino, ¿no? Incluso les doy un pequeño ejemplo que es bastante interesante. Este libro de John Briscoe, catedrático de la Universidad de California, ha incluido pues una pequeña historia de cómo ha sido su evolución. Y pues en los últimos años hay algo demasiado interesante. Ellos han incluido todo el tema de agricultura 4.0, analítica de datos, para hacer mejoras de cultivos, para aumentar su producción, para mejorarla, ¿sí? Incluso hay colaboraciones con la NASA para poder obtener datos satelitales y que ellos puedan producir mejores plantaciones y obtener mejor vino, ¿no? Es un ejemplo bastante interesante de esta agricultura 4.0. El tema de la tecnificación, pues, va mucho más allá de lo que nosotros podríamos ver. Por lo general, cuando hablamos de tecnificación, pensamos en tractores inteligentes, los drones, los bots, pero podemos aplicar mucho de inteligencia artificial y de analítica de imágenes, ¿no? De visión computacional, la llamada rama de inteligencia artificial. Por ejemplo, si vemos en las figuras de los extremos, vemos imágenes tomadas de la parte superior mediante drones, ubicando puntos estratégicos, mapeados, trazados, en donde se pueden hacer análisis de suelos, de colores, de diferentes tipos de elementos para poder saber cómo se está desarrollando nuestro cultivo. En la parte de la derecha, un sistema bastante interesante que a lo mejor podría ser algo muy elemental, pero realmente es muy útil, ¿no? Justamente se está revisando la coloración del tomate. Como pueden apreciar en la figura más a la derecha, hay tomates al 81%, al 75%. El tomate pues está un poquito más verde, el 30%, el 17%, y pues y saber cuándo ese cultivo está listo para el cropping, ¿no? Para poder ser recolectado, ¿no? Entonces, miren, pues todo esto es recolección de información. Al final del día, antes, con anterioridad, pues eran elementos de robótica muy de procesamiento solo del cultivo, pero ahora el análisis de información es algo que ya ocupa mucha más relevancia. Bueno, esto hablando de otros países, ejemplos muy interesantes, Estados Unidos, Europa, pues, ¿y qué tenemos aquí en nuestro Ecuador? Ya desde hace varios años hay una iniciativa, una empresa muy interesante llamada AgroScan. A lo mejor pues ya muchos de ustedes la deben conocer. Y si no, pues AgroScan está dedicada al uso de robótica, de técnicas de cultivo, pues justamente a la mejora de los mismos. Al principio, ellos estaban enfocados, su modelo de negocios básico era la analítica de datos mediante drones para poder pues hacer control de cultivos, control de sembríos, plagas, pesticidas, entre otras cosas, ¿no? Justamente hace aproximadamente unos 4 años, entre 2016-17, tuve la oportunidad de conversar con uno de estos emprendedores. Hicieron una pequeña ponencia en la Universidad Católica en la semana de emprendimiento presentando sus productos, y ellos hasta habían traído uno de sus drones. Realmente fue algo fantástico en ese tiempo, un dron construido y adaptado a todas las necesidades. Y vean ustedes,
Ahora último, pues volviéndoles a hacer el seguimiento, recordé que mucho de lo que ellos platicaban, pues ahora lo están implementando. Vean que ellos ya tienen aplicaciones en donde se pueden ver el tiempo real, estados de cultivos, temperaturas, estados de tierra, fumigaciones, entre otras cosas, potenciados por imágenes satelitales, de pronósticos e incluso con cositas muy básicas como tips y tiendas, pues, ¿no? En ese tiempo recuerdo que ellos estaban conversando, pues, justamente para ver si podían hacer el enlace con estas empresas ya un poco más grandes de cultivos como Agripac. Ellos estaban tratando de hacer el convenio con Agripac para poder avanzar, pues, ¿no? Y bueno, realmente su avance ha sido fantástico, ¿no? Realmente ha sido algo muy digno de referenciar. Ahora bien, centrándonos en otro término muy importante para nuestro proyecto, es el tema de agricultura vertical. La idea de la agricultura vertical, pues, si bien muy coloquialmente se puede pensar de que, ok, pues pongo mis cultivos en vertical y listo, ¿no? O sea, ya tengo este nuevo sistema de plantación. Sin embargo, la agricultura vertical está enfocada muchísimo al tema de espacios urbanos, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es pues tener que controlar, hacer un control de estos cultivos, ya que son cultivos que se llevan pues en espacios interiores, ¿sí? Justamente en la fotografía pues a lo mejor se puede parecer un poco intimidante el ver a una persona cubierta de pies a cabeza, pero esta fotografía fue sacada de un cultivo vertical en Japón. Ellos cuidan de manera muy estricta los cultivos, ¿sí? En donde esta persona pues está haciendo un poco la vigilancia de cómo va el cultivo que se está llevando. La idea de la implementación de agricultura vertical pues también es la combinación de varios tipos de tecnologías para poder obtener nuestro resultado. En Europa están aprovechando muchísimo el tema de la indoor agriculture, agricultura de interiores, sí, ese es el término en español, a veces, mil disculpas, a veces se me va, para poder implementar nuevos tipos de cultivo. Por ejemplo, en la imagen que vemos aquí, es un ejemplo en París, ¿sí? Justamente en una parte del metro de París. La iniciativa se llama Agricool. Ellos lo que hacen es hacer estas infarms, estas granjas interiores, ¿no? En donde pues se pueden ver estos cultivos aprovechando ciertos espacios que se dejan, ¿no? Entonces pues este tema es muy interesante en cuanto a cuestiones de emprendimiento. Justamente aquí dejo dos ejemplos más. Por ejemplo, en la foto de la izquierda vemos una iniciativa holandesa en donde ellos tienen estas agriculturas indoor, hacen control pues basándose mucho en la parte de análisis lumínico, que pues tiene muchísima influencia en lo que son los cultivos, tipos de cultivos, calidades de cultivos, ¿no? Y dan un ejemplo de lo que son sus verduras. En la parte izquierda tenemos una un grocery, una tienda en Alemania, justamente la parte de orgánicos, en donde tienen una estructura de agricultura vertical. Se me hace algo bastante inteligente, ¿no? Justamente da muchísimo valor agregado el decir, ok, nosotros tenemos nuestra parte de orgánicos y al lado de orgánicos yo tengo una estructura vertical en donde te muestro el cultivo como tal, o sea, soy tan orgánico que te muestro el cultivo, ¿sí? O sea, realmente es, la imagen en lo personal me impactó muchísimo, ¿no? Es un golpe a la cara, el decir, tengo un orgánico, aquí tengo el origen del orgánico en una estructura súper controlada, ¿sí? Obviamente, pues con paredes transparentes para que la gente pueda acercarse a ver, sí, se pueda acercar a observar. Sinceramente, si yo viera algo así en una tienda, pues no lo dudaría y comprara
este tipo de productos orgánicos de esta tienda. Realmente es una cuestión de mucho impacto en cuanto al mindset del cliente. Todo eso está muy bien para Europa, para Estados Unidos, y pues nuevamente, ¿qué está pasando en Ecuador? En Ecuador las iniciativas de agricultura urbana están mucho más orientadas al tema em, de diferentes ciudades, pero en áreas un poco más vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que la alcaldía de Guayaquil, ¿sí?, impulsa diferentes tipos de programas en cooperativas, ¿no? En donde pues se hacen estos pequeños huertos que se les llaman los huertos comunitarios, para que pues la gente pueda ir a hacer su huertito, cultivar, tener sus propias frutas, pero pues son gente de bajos recursos, ¿no? En la imagen podemos ver justamente una fotografía del tema de los huertos comunitarios en la cooperativa Santiago de Roldós, impulsado por la Municipalidad de Guayaquil. Se están cosechando rábanos, ¿sí? Justamente se tiene este pequeño espacio dentro de los parques pues, para poder cultivar. Tenemos aquí pues dos imágenes también bastante representativas. La una, lo que les comentaba, Aprendamos pues justamente impulsó hace ya algunos años este programa de los huertos urbanos, una iniciativa pues del municipio de Guayaquil. Justamente este programa aquí en Ecuador se lo maneja de forma gratuita y a nivel Latinoamérica, pues estas son iniciativas que se dan de acuerdo a la revisión teórica que realicé, pues en Ecuador se lo da de esta manera, pero son similares, ¿no? El tema de cultivos en estas áreas vulnerables y pues se tienen estos pequeños cultivos en donde se los divide. Por ejemplo, aquí tenemos al a la persona que está a cargo de la hierbabuena, jicor, ganón, entre otros tipos de cultivos. Una cuestión muy importante a considerar, si bien todo esto es un problema que ah, es obvio muy importante para nuestra comunidad, nosotros nos regimos mucho en cuanto a la investigación y en cuanto a los objetivos de nuestros proyectos, a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Pues no, realmente estos se están convirtiendo mucho en nuestras guías para realizar nuestros proyectos. Y si se dan cuenta, tenemos que todo este tema del COVID en la alimentación está impactando en varios de los objetivos: pobreza, hambre, salud, la parte de aguas limpias, el trabajo, industria, ciudades sostenibles, la producción, los ecosistemas e incluso las alianzas, el clima. Estamos hablando mm, de aproximadamente de más de 10 objetivos en donde se alinean este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, realmente esto para nosotros, mucho más allá de plantear y realizar este proyecto, nos sentimos muy satisfechos, ¿sí?, de poder aportar con el trabajo de nuestros jóvenes hacia la comunidad, hacia el desarrollo tecnológico y hacia el desarrollo de un mundo mejor. Ahora, vamos con la parte de la implementación. Justamente todo inicia aquí, con un grupo de estudiantes, un grupo de jóvenes del instituto en el que estamos realizando esta investigación, el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. Fundamos el Club de Robótica e IoT. Bueno, estamos divididos en varios proyectos. Este es uno de nuestros proyectos insignia, ¿no? Realmente a mí me causa mucho gozo poder mostrar este tipo de fotos, porque pues todos los proyectos inician así, ¿no? Inician con un puñado de gente que trabaja muy duro, que va detrás de sus sueños y que le dedica su día a día a poder alcanzarlos, ¿no? Así iniciamos, todo inicia así. Justamente es esta foto, yo creo que de aquí en un par de años la voy a enmarcar porque es lo que muestra de dónde partimos, ¿no? Nunca debemos olvidar desde dónde
¿Desde dónde partimos? ¿Desde dónde nosotros iniciamos? ¿No? Iniciamos con unas pequeñas pruebas, algo de electrónica, estamos utilizando plataformas de computación embebida libres, ya EKJ y Arduino, Raspberry, lenguaje de programación libre, C++, Python, y pues una pequeña plantita, pues, ¿no? En donde pues iniciamos haciendo las medidas básicas, que si la humedad, que si el crecimiento de la planta, que si este, la temperatura relativa del ambiente, en sí, muchísimas cosas, ¿no? Obteniendo la información, sabiendo pues cómo cuidar la plantita, porque pues nosotros somos un grupo netamente tecnológico, ¿sí? Entonces empezamos a aprender sobre esto que es muy nuevo para nosotros, ¿no? A lo mejor pues para muchas de las personas que observan esta charla, el tema de la agricultura y los cultivos son muy familiares, pero tal vez el tema de la tecnología les es un poquito lejano, ¿no? Entonces, pues combinando estos conocimientos de forma anecdótica y sinceramente me da mucha pena decirlo, pero siempre es bueno admitir este tipo de errores para mejorar. La plantita que ven aquí ya no existe porque cometimos un error en un momento en que estaban dando fumigación, no la movimos, pues sí se nos murió. Entonces aprendimos que no debemos tener más cuidado con nuestras plantas de lo que pensamos en un inicio. Luego nuestro proyecto empezó a evolucionar, evolucionamos un poco, ya empezamos a armar pues algo un poco más serio, una maqueta un poquito más estructurada, ¿sí? En donde empezamos pues a poner dos plantitas, a tener pues nuestra fuente de agua, nuestra fuente de alimentación, nuestro cerebro empezaba a controlar pues y hacer las mediciones, ¿no? Ok, controlo pues es la humedad de la tierra, ¿sí? Hago mi investigación pues dependiendo de la planta, qué tanta humedad necesita, en qué tiempo, en comparación también con humedad del ambiente, la temperatura, ¿sí? Y pues empezar a saber cuándo pues debería regarla, cuándo y cuándo no, ¿no? Entonces empezamos a recolectar toda esta información. Nosotros pues la observábamos, la procesábamos, era mucho pues de prueba y error. Ustedes observan pues que hay una T, ¿sí? Esta T son pequeñas bombas de agua controladas por dispositivos electrónicos llamados solenoides o llaves electrónicas para que puedan abrir y cerrar un cierto elemento, pues y pueda el agua poder rodar de forma más natural, dependiendo de la información que llegaba, ¿no? Entonces, pues hasta aquí íbamos trabajando, íbamos avanzando, íbamos ya nuestro prototipo tomando forma, pero pues la vida nos da sorpresas a todos, ¿no? Justamente el día 16 de marzo se dio la resolución del COE nacional en el cual pues ya se plantea el estado de emergencia y la para de todo tipo de actividades, ¿no? Entonces, esto fue un antes y un después, ¿sí? Justamente antes de esta situación ya teníamos planificado hacer un par de presentaciones para poder exponer nuestro proyecto, para poder atraer un poquito la atención y darnos a conocer. Sin embargo, pues esta situación nos cayó a todos de una forma muy inesperada, ¿no? Y pues se dio esta ruptura, ¿no? Esto fue un punto de quiebre para todos, ¿sí? Esto fue un punto de quiebre para todos y empezamos a pensar, bueno, pues, ¿qué pasará? ¿Cómo trabajaremos? Realmente el tema de la robótica es algo muy presencial, el tema de este tipo de proyectos es muy presencial, muy de materiales y si a lo mejor, bueno, pues continúo mi trabajo, ok, pero ¿cómo consigo tal material, tal situación, tal cuestión? Entonces, sí se nos presentaba un escenario bastante adverso. Sin embargo, como dice el adagio, cuando una puerta se cierra,
se abre una ventana. Como lo había comentado ya hace un rato, la crisis nos da esa oportunidad, ¿sí? De ser resilientes, de cambiar nuestro mindset, ¿no? Cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de trabajar, la orientación de nuestros proyectos, de lo que estamos haciendo, de lo que nos apasiona, de eso que nos levanta todos los días. Entonces a nosotros se nos presentó esta oportunidad. Justamente se nos presentó un hackathon, ¿sí? Para los que no conozcan el término, hackathon se refiere a un desarrollo, ¿sí? Desarrollo de una solución, planteamiento de una solución en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de desafíos y se da, qué sé yo, vamos a suponer un fin de semana para plantear o proponer una solución a alguno de los desafíos y se lo resuelve, ¿no? Bueno, se le llama hackathon, es como maratón, pero viene por hack, ¿no? Del tema de la tecnología. Entonces, esta hackathon se presentó con el tema del COVID-19. ¿Sí? Justamente esto se nos presentó como un área de oportunidad, COVID-19 Challenge, ¿sí? Para poder aplicar pues, nuestros conocimientos y darle una vuelta de tuerca a nuestro proyecto. ¿Cuál era el desafío? Food for Thought, ¿sí? O una pseudo traducción, o sea, comida para todos, comida para partir. ¿Cuál es la situación? Justamente la cadena de suministro, justamente la cadena de suministro. El viaje desde el sembrío hacia la mesa, ¿sí? Cómo la cadena está afectando este proceso de manera local, de manera global, y proponer una solución pues que pueda ayudar a mejorar esta situación. ¿Sí? Realmente pues fue un trabajo muy de reinventar el proyecto, ¿no? Ya que si deseábamos poder realmente hacer ese aporte real al mundo, debíamos repensar muy bien el proyecto para poder plantear esta solución, ¿no? La idea justamente como ya lo comenté hace un rato en la parte de la justificación, existen todos estos problemas, todas estas situaciones, tanto mentales, físicas y de comunidad, ¿sí? De cómo poder traer la alimentación, pues, de las plantaciones a la mesa. Entonces, la palabra clave aquí es, ¿por qué no en vez de em, mejorar el proceso, ¿sí? Proponer algo nuevo, ¿no? Proponer una alternativa mucho más interesante hacia, hacia y en pro de poder mejorar este problema que se nos está presentando. ¿Cuál fue nuestra propuesta? Justamente Green Up. ¿Sí? Nuestra propuesta se llama Green Up, en donde estamos combinando tres elementos esenciales, ¿no? Comunidad, cultura agrícola y la parte tecnológica. ¿Qué sucede? Como lo había comentado, hay muchísimas afecciones en cuanto a la parte psicológica de nuestra comunidad y de las personas, ¿no? Estamos proponiendo el tema de agricultura urbana, ¿sí? O como le llamamos nosotros, agrocultura, en donde de forma urbana se pueden realizar y comunitaria estos cultivos, pero no supeditándonos a estos espacios, pues, espacios externos, ¿no? En donde habíamos visto anteriormente, donde se hacían en parques, justamente en la fotografía que vimos del municipio, sino tomar un modelo un poquito más de punta, ¿no? Hacerlo de una forma mucho más interna, ¿no? Esto ayudaría a mejorar a raíz el proceso, ¿sí? Para poder cortar esta situación del transporte de alimentos, ayudaría muchísimo a las personas, ¿ok? Hablamos de personas que están todo el día en la casa, muy estresadas, han perdido algún familiar, los niños están
con cuidado de alguien. Entonces, poder proveer esta distracción, pues, ¿no? Y justamente combinarlo con la parte tecnológica, con nuestro fuerte, que es la parte de la robótica, en donde vamos, de la automatización, en donde vamos a controlar la parte de la temperatura, la parte del agua, los riegos, entre otras cosas. Obviamente, pues, como es un hackathon de la NASA, aquí uno de los grandes pilares de la solución es que se pueda agregar un elemento que ellos dan. La NASA tiene un banco enorme de proyectos libres en los que cualquier persona, como investigador, como persona, como estudiante, puede acceder, empezar a aprender y aplicarlos a proyectos, ¿sí? Agregar uno de estos elementos que nos provee la NASA al proyecto, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo planteamos nuestra solución? ¿Cómo vemos nuestra solución? La vemos como algo así: aprovechar una de tantas estructuras verticales que tiene nuestro país, nuestra ciudad, en este caso, pues, orientándonos un poquito a nuestra ciudad, en donde la urbanización se ha extendido de una manera impresionante. El crecimiento de la jungla de cemento ha sido de una manera increíble, ¿sí? Y pues los espacios verdes, si bien se tienen pues como un complemento, nosotros no lo consideramos como ese complemento, sino como esa parte de algo pues mucho más natural, ¿no? La idea es, pues, en un principio, ¿sí? Poder construir estas pequeñas estructuras, ¿sí? Donde podamos tener nuestros cultivos, donde podamos tener nuestros sembríos. Obviamente, pues, hay que hacer un análisis de qué cultivo iría, revisión de temporadas de cultivo, de sol, de sombra, de la humedad, de qué tipo de vegetal o de fruta se puede consumir, etcétera, 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 ¿no? Todo esto pues no viene simplemente de querer implementarlo ya, o sea, realmente aquí hay muchísimo trabajo por detrás en el que nos dedicamos a la parte de la investigación. Obviamente, pues, como ven en el diseño, se están viendo zanahorias, ¿no? Pero pues a la vista son un poco más, llaman la atención, ¿no? Son un poco más vistosas. Entonces, pues, se pueden diferenciar. Justamente cada uno, pues, va a tener su controlador de agua y los elementos electrónicos que están regulando, pues, no están haciendo esta regulación de la planta. Retrocediendo un poquito al problema, como ya lo había explicado anteriormente, el problema aquí es justamente la parte agrícola, justamente la parte de la alimentación, y incluimos la parte de las personas, la parte humana, pues no. Al final del día, esto es lo más importante para nosotros, que el problema se pueda resolver en comunidad. Perdón. Justamente queremos apelar, queremos incentivar, queremos motivar a esta nueva agricultura verde, agricultura comunitaria, agricultura familiar, en donde pues es un paradigma que está mucho más arraigado en espacios rurales, pero pues ¿por qué no poder transportar esa ideología a espacios urbanos, espacios mucho más comunitarios, en donde la familia tiene esta interacción entre todos ellos, trabajan en conjunto, trabajan hombro a hombro, eh, están allí unos con los otros, ayudándose en responsabilidad de algo, pues que a todos ellos les va a hacer muchísimo bien, pues, ¿no? Y pues aquí una de las ideas, uno de los pilares fundamentales, pues, es la unión, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿sí? La unión entre todos los componentes. Justamente esta es la palabra
que deseamos que se quede grabada. Pues no, justamente este es el cambio, el cambio de paradigma. La parte de la agrocultura, cultura agrícola, ¿sí? Cultura agrícola tecnológica, cultura agrícola colaborativa, ¿no? En donde pues hay muchísimos elementos, obviamente aquí estamos considerando unos cuantos, pues por lo que estamos empezando a desarrollar nuestro proyecto. Hay muchísimo trabajo futuro a incluir de parte de estos elementos, pero pues siempre empezamos con algo, estamos empezando con esta primera fase de implementación del proyecto. Uno de los temas claves, como lo había mencionado hace un momento, es la inclusión de tecnología de la NASA. Hay un pequeño proyecto bastante interesante que nosotros encontramos que se llama ARCET. Este ARCET aprovecha muchísimo de lo que es la tecnología satelital para poder darnos datos muy relevantes, ¿no? Entre ellas, pues, justamente lo que estamos visualizando y otros a continuación que les voy a comentar. El ARCET, por sus siglas en inglés, Applied Remote Sensing Training. La idea aquí es que esta iniciativa de la NASA se centra en educación y entrenamiento, ¿sí? A científicos, estudiantes, realmente a cualquier persona interesada en poder aprovechar estos datos remotos. Por eso se le llama remote sensing, es sensado remoto. La idea es que, ok, tenemos gigantescas bases de datos, ya sea recolectadas de forma satelital, ya sea recolectadas por la Tierra, ya sea recolectadas por otras bases de datos, como por ejemplo las bases de datos de Google, ¿sí? En donde todo esto lo combinamos y pues estos datasets o conjunto de datos, estos clústeres de datos de información, ¿verdad? Podemos agarrarlos y podemos procesarlos dependiendo de nuestro objetivo, ¿no? Obviamente nuestro objetivo se centra en la parte de estos cultivos dados en forma vertical de manera urbana. Entonces, aquí lo que viene es el análisis de esta data, ¿sí? Al buscar la información y el método que sea mucho más adecuado para poder procesarlo y que nuestros cultivos pues puedan mejorar cada día. Estos son los 4 puntos claves en los que se centra ARCET. Estos son los 4 puntos críticos en donde ellos más desean aportar. La calidad de aire, llámese por polución, contaminación, deforestación o forestación, crecimiento de espacios verdes, acción humana, entre otros. Los desastres, llámese desastres naturales, desastres no naturales como los que estamos viviendo en este momento, huracanes, terremotos, prevenciones de todos estos desastres, toma de acción, etcétera. Estudio de la tierra, ¿sí? De plantaciones, de granjas, animales que tienen su relación directa y estrecha con la tierra. Y finalmente el agua, llámese aguas dulces, aguas saladas, afectación de vida marina, lluvias, entre otras cosas. La combinación de todos estos elementos, la construcción de esta ideología vertical, junto con un sistema tecnológico que aproveche datos satelitales y finalmente la inclusión de la comunidad, pues nos ha dado resultados. En este hackathon, nosotros quedamos pues como con una mención honorífica. Justamente al final del hackathon se anunció pues esta mención honorífica de como finalistas globales. Luego ya de unos cuantos meses se volvió a hacer una reevaluación de todos estos proyectos. Cabe recalcar pues que el hackathon se da a nivel mundial, ¿sí? Este hackathon pues fue un caso especial. Se recolectaron proyectos a nivel mundial. Normalmente estos hackatones de la NASA se hacen focalizados en ciudades o en países. Luego salen de los ganadores globales a competir a
semifinal continental y de ahí una final mundial, pero ahora pues se hizo un poquito diferente. Todos fuimos elegidos de un pool a nivel mundial y quedamos entre los finalistas globales, ¿sí? Haciéndonos acreedor pues a una mención honorífica y estar de entre los 16 mejores proyectos a nivel mundial, de entre aproximadamente más de 1.300 proyectos que se plantearon por el tema de COVID, ¿no? Entonces, esto de aquí nos ha dado una idea muy fuerte que es un proyecto que tiene muchísimo, muchísimo futuro, muchísimo que dar. En cuanto a la implementación física, como ya les había comentado, tuvimos que cambiar un poquito el paradigma y literalmente tuvimos que empezar de nuevo, porque tal como vieron en la primera fotografía, las primeras pruebas del proyecto, dado el tema del COVID y otras situaciones, se perdieron y pues tuvimos que empezar desde cero, ¿no? Así mismo son los desarrollos de este tipo de proyectos, ¿no? Tuvimos que volver a reevaluar toda la situación y volver a empezar. Al principio, pues, desarrollamos un primer prototipo con peceras de plástico, atravesando pues con una manguera para poder realizar los riegos y con los controles, tomando agua de una pequeña fuente, ¿no? De un pequeño reservorio, justamente una de las integrantes de nuestro grupo en la fotografía izquierda, teniendo este cultivo efectivamente en su habitación, pues no, dando fe a la filosofía, pues de la agricultura interior, ¿no? Con este primer prototipo, nosotros pues nos aventuramos a nuestra competencia, a una segunda competencia. Esta competencia se dio en Centro Campus, aquí en Ecuador. Centro Campus es una organización que trabaja mucho con robótica educativa. Ellos son líderes en cuanto a robótica por la línea Lego. De hecho, ellos han enviado ya creo que van como para 5 o 6 años seguidos, representantes de Ecuador al Mundial de Robótica de Lego. Se dan en diferentes localizaciones. Uno fue en Tailandia, otro fue en Bulgaria, otro fue en Japón. Realmente pues ellos son una institución muy, muy fuerte. Actualmente pues están iniciando con el tema de plataformas libres, porque pues Lego es una plataforma licenciada, y pues nosotros presentamos nuestro pequeño proyecto, justamente en una habitación, un pequeño pitch, ¿no? Para poder demostrar las funcionalidades y pues lo que se realiza. Luego de esta experiencia nos dimos cuenta de que, muy bien, el proyecto va por muy buen camino, pero necesitamos ir un paso más allá, necesitamos ir algo más, ¿no? Entonces se hizo otra nueva redefinición del proyecto, reestructuración, replanteamiento, en donde pues todos los chicos, todos los integrantes del grupo empezaron a trabajar construyendo una nueva estructura, dándole una nueva idea al proyecto y pues ya haciéndolo un poquito más grande. Justamente construimos esta pequeña estructura, una estructura ya dándole fe al tema vertical, una estructura escalonada, una estructura de madera pues que fue sellada para evitar cualquier tipo de problemas, ¿no? Con humedad, con la misma tierra, con sensores, entre otras cosas, incluso para hacerlo muchísimo más fuerte, ¿no? Se trabajó muy duro con los chicos, pero pues realmente es un grupo que tiene muchísimas ganas de trabajar y en conjunto con los maestros continuamos sacando adelante este proyecto. Luego tenemos un pequeño resultado, ¿no? Así pues, viendo la parte estructural, del lado izquierdo se ha planteado el tema em, del riego, ¿no? Mediante esta estructura tubular, ¿sí? En este primer prototipo que se presentó justamente la semana pasada, los estudiantes tuvieron una pequeña presentación de proyectos, entonces se decidió dejar el tope del prototipo pues a este punto. Al lado derecho tenemos nuestra, em,
la caja donde dentro estarán todos los elementos de electrónica, de hardware, y pues podemos ver diferentes mediciones, ¿no? Está la temperatura, H1, pues ya la humedad em, del, la humedad del suelo, H2, la humedad del ambiente. Finalmente, pues la estructura ha quedado de esta manera por como un primer prototipo. Tenemos allí pues varias plantitas que hemos considerado tener así como a priori para la demostración. Plantas que son un poco más pequeñas y más fáciles de poder darles el seguimiento, como, qué sé yo, orégano, ajo, pimiento, entre otros, ¿no? Siempre teniendo el control de nuestra plantación. En este momento, pues, este es el estado actual del proyecto. Obviamente, pues, como ya les comenté, tuvimos que replantear y reestructurar y rehacer el proyecto desde cero, ¿no? Obviamente, del tiempo que se lo planteó, claramente pudimos haber tenido mucho más avance, pero pues vinieron estas situaciones, pero pues de las crisis siempre salen oportunidades para mejorar. Actualmente, el proyecto está funcionando de esta manera. Justamente estamos viendo el cerebro del proyecto e incluso él mismo tiene su propia estructura de alimentación, un pequeño toma corriente, ¿sí? Justamente se está mostrando un poquito la estructura, cómo va a estar dividida, cómo justo las tuberías están haciendo el trabajo de repartir el agua mediante el riego. Obviamente, vemos ya un poquito más de cerca cómo están las plantas, cómo se está realizando el goteo de arriba hacia abajo. Ven los sensores. Por cuestiones ya también de tiempo se hizo la prueba con sensando las plantas de arriba. Ese es uno de los aspectos a considerar para el trabajo futuro, poder tener todo este control de toda la plantación, ¿sí? Como había comentado antes, si bien pues la estructura como la podemos ver es de madera, la madera ya fue sellada de una manera apropiada para que no existan problemas respecto pues al agua, a la tierra, entre otros temas, ¿no? Justamente en este frente estamos observando la realización del cultivo, la parte de la electrónica, bueno, ya uno de los integrantes de este enorme grupo de trabajo con el que estamos avanzando, pues, y mejorando todo este proyecto. En conclusión, pues, de todo este trabajo presentado, tenemos un proyecto, pues, que ya, como ustedes verán, ya está muy cercano, pues, bueno, ya es un prototipo funcional, obviamente no al 100%, hay ciertas cosillas que hay que mejorar, pero ya podemos considerarlo como un MVP. Todo dato adquirido es muy importante, es esencial para el desarrollo del proyecto, datos de electrónica, datos de plantaciones, datos que podemos recolectar del sistema satelital, entre otros. Y pues ya llegamos al punto en que ya para mejorar este MVP, pues es necesario considerar ya ir al siguiente paso, ¿no? Ir al siguiente paso del proyecto y poder presentar una propuesta un poquito más estructurada para poder pedir una inversión. ¿Cuál es nuestro trabajo futuro? Que este proyecto sea muchísimo más modular, la estructura es fija, por lo que hay que inyectarle ese tema de la modularidad y poder moverlo de manera más fácil, que sea sustentable. Justamente ya hemos planificado un pequeño presupuesto para poder eh, hacer que este proyecto funcione con energía solar, hacer un análisis mucho más a fondo de los tipos de cultivo que podemos realizar, cómo podemos implementarlos. Ahora estamos en fases beta, fases de testeo, pero pues este tema deseamos extenderlo a muchísimos tipos de cultivo a los que se pueden realizar.
pensar ya en un producto, si bien este es un MVP, ya pensar en algo en lo que podamos obtener una inversión, ya que este tipo de proyectos son muy escalables. Ah, me atrevería a decir que el cielo es el límite de estos proyectos, pero pues se necesita esta pequeña inversión monetaria. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado esta charla. Quedo atento a todos sus comentarios, a todas sus dudas, a todas sus observaciones.